bajo, dos medios, aquí todo lo hago a escala. La única diferencia entre un parlante grande es el tamaño. Pero si este parlante tiene 4 ohmios y un parlante de 24 pulgadas tiene 4 ohmios y yo pongo 2 y le mido la impedancia en serie de los dos o en paralelo, me va a dar el mismo valor en el de 24 pulgadas que en el de 2 o de 1 pulgada, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, por lo general, a veces llegan con parlante o baffles que tienen algún componente que se ha roto. En el momento de hacer la revisión, puede que lo reparemos y en algunas oportunidades se da el caso de que el parlante no suena igual que el otro. Entonces, o quedó mal calibrada, muy alto, muy bajo, la bobina y nos va a generar un sonido que no es bueno. Y eso también nos puede alterar un poquito la impedancia. Entonces, siempre tratar de usar, por ejemplo, este tipo de calibradores o todo lo que hace es nivelar. Esto aquí tiene un tope, colocamos la bobina, la centramos, la colocamos en el núcleo y a la hora de, cuando ya seca, la sacamos sin problema. También nos sirve para hacer las bobinas, está muy bien. Son fáciles de conseguir. Antiguamente no, antiguamente era bastante difícil. Esto lo usan las fábricas para centrar sus bobinas, pero bueno, si nosotros tenemos el mismo calibre del alambre, mismo, o sea, calibre, mismo material, no vamos a tener ningún inconveniente. No podemos alterar los materiales con los cuales viene fabricado esto, porque nos puede alterar el sonido. Si se nos daña un tweeter y no se consigue el tweeter original y nosotros le colocamos un tweeter que de pronto nos pareció bien, por ejemplo este, debo cambiar los dos tweeters de los dos altavoces, no puedo cambiar uno solo, porque uno me estaría dando o generando un sonido y el otro me generaría otro sonido. Entonces hay que cambiar ambos, lo mismo, los medios. Y también que sea de la misma impedancia. Si el que yo quité tiene 4 ohmios, este también tiene que tener 4 ohmios. No le voy a poner uno de 8 ohmios, porque si yo le cambio este y le pongo uno de 8 ohmios, no, porque es que resulta que es que el de 4 se me quemó y es porque la resistencia es más bajita y este tiene 8. Entonces le voy a poner este de 8 para que aguante más. Y resulta de que alteramos no solamente el sonido que va a salir por aquí, sino que modificamos toda la conexión. Al cambiar la impedancia de esta, modifica toda la conexión. Que es que este condensador lo que hace, este tiene un microfaradio, que este condensador yo veo que las frecuencias son tan altas que no se escucha, voy a ponerle más bien uno de 3 microfaradios, porque es que con el de 3 me va a escuchar mejor, o le pongo uno de 4 microfaradios, porque este suena mucho mejor y va a estar bien. Si yo quito el condensador original y le pongo otros condensadores, voy a modificar toda la impedancia que tiene esta conexión. Y a veces la gente dice, no, esto suena bien, fenomenal, me gusta el sonido. Y luego podemos averiar o dañar nuestro amplificador. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para que esto no se nos vuelva a quemar, no es cambiar los microfaradios, sino que tenga el mismo valor, pero en vez de tener 250 voltios, este tiene 400 voltios. Bueno, que supongamos que tenía un condensador de 100 voltios, de 50 voltios. Pues le ponemos uno con buen voltaje para que cuando llegue la potencia tenga una buena acumulación de corriente y no se nos vaya a dañar esto. Porque los otros la tendencia es o a reventarse o a dejar pasar mucha corriente, y de por sí cuando las frecuencias son muy elevadas, eso va a millón, va entrando la corriente de una forma impresionante y nos daña el tweetercito. Entonces no se trata de poner más microfaradios, sino más voltaje, más voltios, que venga con mayor capacidad de voltaje. Lo mismo los medios. Si yo tengo dos medios, se quemaron los medios, un ejemplo, y se dañó uno, esto está en serie, se dañó uno, no lo consigo, no le voy a poner un medio cualquiera, es preferible cambiar los dos. Y de por sí los 4, porque si no, un altavoz me sonaría de una manera y el otro me sonaría de otra. Lo mismo con los condensadores. El condensador que tenga, si es de 15 microfaradios, como este caso, pues le pongo otro de 15 microfaradios. Este tiene 250 voltios, pues me busco uno de 400 voltios. De esa manera no voy a tener el mismo problema de daño o sobrecarga o que se me vaya a variar lo que es mi medio. Lo otro es que si estos medios originales venían a 100 voltios o a 100 watts, a 100 watts, no le voy a poner unos parlantes de medio de 500 watts, porque si el equipo no mueve toda esa capacidad, va a perder sonido. Entonces, si esto tenía 100, pues le pondría uno de 120 voltios, 120 watts, le pondría uno de 120 watts. De esa manera, pues ahí alcanza a moverlo sin problema. Pero al cambiar o al modificar el condensador, no voy a tener ese mismo problema. Los parlantes vienen con bobinas de paso bajo. Por lo general, mucha gente no le pone bobina paso bajo a un parlante. Y es importante que lo tenga, porque esto también nos ayuda a que esto trabaje en la frecuencia que es. Esto evita que a este parlante le entren frecuencias medias y le entren frecuencias altas. Por lo tanto, él va a trabajar descansado, va a trabajar tranquilo. Pero también debo tener presente que si esto tiene una bobina de 3.3 milihenrios, de 2 milihenrios o de 1 milihenrio, si viene con una bobina de 1 milihenrio y le pongo una de 3.3 milihenrios, va a modificar la impedancia. Si tiene una bobina con núcleo de aire y le pongo una bobina con núcleo de ferrita, voy a modificar la impedancia. Entonces, por eso les decía en el video anterior, ojalá se lo puedan ver, que es bueno tener diferentes condensadores. Vamos haciendo el laboratorio, la prueba. Ya luego esto al principio es un poco molesto, incómodo.
hacer pruebas y tal, pero luego cuando ya ese conocimiento queda en nuestra mente, ya eso por inercia lo vamos haciendo, sabemos qué podemos colocar, qué no podemos colocar y cuál es la medida aproximada en impedancia. Sin embargo, es bueno tener el medidor de impedancia. Recuerden, la impedancia es muy diferente a la resistencia. Si yo mido un parlante con un medidor o un ómetro o un multímetro normal, me va a medir resistencia, pero si yo mido con un medidor de impedancia, me va a medir la impedancia, porque a este parlante, cuando le entra la corriente o le entra el sonido, esa bobina que tiene interna va a generar movimiento, se va a dar un campo magnético y eso es lo que va a permitir dar a conocer el valor exacto que tiene este parlante como impedancia mínima. Una vez le entra, le entra sonido a esto, pues es completamente distinto. No es estático. Si a esto, si esta bobina, si yo la midiera con una resistencia, me da un valor. Pero si yo empiezo a mover este núcleo, empiezo a moverlo, esa resistencia es variable. Si lo mido con el medidor de milihenrios y empiezo a mover este núcleo, esto es variable. Entonces la impedancia es igual. La impedancia es, una vez le entra la corriente, eso va a empezar a variar. Eso tiene una variación impresionante. Bueno, chao, un abrazo para todos.